A esta hora, a través de todas las estaciones de Madero FM, presentamos una edición más de Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Buenos días, Aldo, distinguidos auditores y televidentes. Bueno, obviamente la relación del Estado con la delincuencia y con el crimen organizado está ya tomando cuerpo. Es decir, por fin tenemos una ley que ya se tramitó completamente en el Congreso respecto de la creación de un Ministerio de la Seguridad. Y yo creo que este Ministerio de la Seguridad representa, por supuesto, más grasa, más importe al Estado, pero un asunto que se requiere de una vez señalar y entender que el Estado necesita herramientas confiables para llevar adelante esto que tenemos que arreglar entre todos, para ver cómo contenemos al crimen organizado y la violencia en general. Ahora bien, esto ha sido aprobado por amplia mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero por sobre todo no fue una ley unánime, porque hay votaciones tanto en la Cámara como en el Senado que hacen ver que esto no fue un acuerdo transversal y total. Hay algunas diferencias, pero en la mayoría, como se expresan las decisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, ha ganado esta presentación que dejó preparada el presidente Piñera y que el gobierno de Boric le dio un sentido de rapidez, dado que hoy día la principal preocupación de los chilenos está justamente vinculada con el tema del crimen organizado y la violencia. El primer caso, y esto obviamente contó con un importante respaldo de parlamentarios de ambas, de las distintas bancadas. Y yo diría que es un avance. Sin duda, este Ministerio de la Seguridad es un avance que va a tener que ir siendo reformado, porque hay situaciones que yo quiero comentarles acá, distintos auditores, que es necesario que esto va a estar listo en un año más. Se tienen que quitar los reglamentos, pero de hecho desde el Ministerio del Interior van a pasar cerca de 800 personas a este nuevo ministerio y se van a encontrar unas 120 más, ya para que digamos se enfoquen en lo que requiere esto con una estructura de Estado frente a cada uno de seremías especiales en cada una de las regiones, ya lo que se ha llamado el sheriff regional. Es un tema también que podría confundir, si no se hace bien y el reglamento no queda bien preciso respecto a las policías, porque tiene control sobre las policías. Y este es un tema que hay que mirar con mucha detención cuando se haga el reglamento de esto, porque las policías incluso van a quedar bajo la mirada, administrativa y financiera de este Ministerio de la Seguridad Pública, podríamos decir. No es menor, distinguidos auditores, porque yo tengo una vasta experiencia en temas de seguridad. La estudié en la Universidad de Chile mientras estudiaba ciencia política y después ejercí parte de mi profesión en esos mundos, en la Guerra Fría. Y entiendo perfectamente de lo que se trata, pero aquí hay gestiones y aquí hay situaciones que a mí me hubiera gustado ver y que se las quiero traspasar, porque probablemente esto tenga una determinación clara. Y se los cuento en este sentido. Todos los conceptos de seguridad de Estado tienen que ver no solamente con el tema de la delincuencia, sino que en cómo el Estado se da formas de administrarse que claramente vaya a generar confianzas, miren lo que voy a decir, para la inversión económica. Un país seguro, un país donde se pueden ejercitar las acciones de tipo del riesgo que significan las inversiones económicas siempre, tiene que tener un sistema de seguridad que respalde esas inversiones, porque estamos pensando no en la inversión en tanto ellas mismas, sino que estamos pensando en la inversión respecto a lo que significa generar distintas acciones para reducir la pobreza. Ese es el punto.
Porque ustedes que me han escuchado durante tantos años acá en Razones de Estado, se recordarán de cuántas veces hemos señalado aquí que el punto está en cómo nosotros nos administramos como Estado, como nación, como república, para finalmente darle a todos los chilenos de las actuales generaciones y de las que vengan condiciones donde podamos estar más bien arriba de la pelota con respecto a lo que significa el crecimiento económico. Y sin seguridad no hay crecimiento económico. Por eso que esto es importante. Entonces, yo creo que aquí lo que se hilvana es un tema que no tiene toda la representación que a mí me gustaría que estuviera trascendido más fuertemente a los medios de comunicación para que hubiera un debate más importante. Es verdad que en el Congreso se determinan muchas cosas, pero entendámonos también que en el Congreso no estamos los más brillantes, salvo honrosas excepciones, digámoslo también, ¿verdad? Por lo tanto, es un debate que tendría que haber cerrado las universidades particularmente, un debate que tiene que haber visto con el mundo empresarial, ¿ya? Un mundo más bien, el mundo de los partidos políticos que tienen personas responsables para entender que por qué queremos un Ministerio de Seguridad y para qué. ¿Solamente para dar la sensación que estamos más seguros? ¿Un Ministerio de Seguridad con policías de juguete? ¿Un Ministerio de Seguridad que tenga que tener los recursos necesarios para hacer inteligencia que nos permita hacer un seguimiento de los sospechosos? Sin que se le avise políticamente al sospechoso, porque tiene algún grado de consanguinidad política con el que podría ser eventualmente investigado para efectos de lo que usted quiera. Entonces, cuando uno empieza a hilvanar fino en materia de seguridad pública, es cuando empieza a tomar conciencia de que esto, obviamente, necesita un repensarse, porque esto es un impulso, es un pequeño esfuerzo, es el principio. Pero obviamente tenemos que traer a esta situación, a esta nueva ley de seguridad, otros aspectos que a mi juicio no fueron lo suficientemente discutidos en el Congreso. Los que nos han seguido durante tantos años acá en Razones de Estado, hemos estado dando muchos inputs, ideas, ya iniciativas que apuntan a que nosotros tenemos que hacernos la gran pregunta que todavía no atrevemos a hacernos. Es que tenemos por ahí algunos estertores, algunos exabruptos, algunas cuestiones menores respecto a lo que significa la pobreza y cuánto es lo que realmente queremos crecer para colocarnos como tarea el crecimiento. Porque este Ministerio de la Seguridad debería estar enfocado a eso. ¿Cómo damos certeza jurídica a quienes quieran invertir en Chile? No solamente para quienes quieren invertir en Chile con sus capitales chilenos. Ya veíamos hace un poco tiempo atrás que una torpe o un torpe ya decretó cerrar una farmacia, un lugar comercial en Santiago, porque era asaltado durante muchas oportunidades y esto no le daba seguridad a sus trabajadores. O sea, el dueño del negocio preocupado de la seguridad del trabajador y no el Estado, si el tipo paga los impuestos para eso. Bueno, hoy día lo que se pretende justamente es que aquí haya una actitud de Estado, ya fuera de toda circunstancia política, porque acá lo que se requieren son personas brillantes, eruditas. Sugiero sacarlos de las universidades, no los saquen de los partidos políticos, porque ahí va a haber compromisos políticos para saber cómo se le entrega más pega, o puede ser un ministerio que se le entregue más recursos. Estamos hablando de más de 7.000 millones de pesos para empezar. Y sobre todo porque acá se requieren otras iniciativas que apunten justamente a lo que señalamos respecto de ¿para qué? ¿Eso es lo que vamos a perseguir las bandas delictuales? ¿Vamos a perseguir a quienes en el Congreso o dentro de los partidos políticos estén más bien asumiendo una información de calidad que van a tener ahí
para sus fechorías políticas o para datearse de circunstancias para poder hacer negocios espurios. Dentro de esta ley de seguridad, ¿cabrá la posibilidad de que antes de la conformación de fundaciones, corporaciones, ONG de tipo político no empiecen a atentar contra la visión que hay que tener respecto del adelantamiento de la seguridad? En Chile, distinguidos auditores, es un tema que no se conoce muy fuertemente, muy bien, pero yo se lo voy a contar, y que tiene que ver con que el crecimiento en general económico de nuestro país tiene su raigambre en los temas de seguridad interna. Cuando nuestro país pasó por sus peores momentos al inicio de los años 70 del siglo pasado, cuando se tomaban las fábricas y cuando todo el tema era muy candente y muy bullante, a propósito de la Guerra Fría y de los sistemas ideológicos que querían apropiarse de nuestros países, la seguridad fue un elemento vital para entender que esto se requería una búsqueda de cuestiones que dieran certeza, reitero, respecto de lo que se podía hacer para generar menos pobreza y un Estado más fuerte, más potente. Nosotros nos debilitamos como país cuando nuestros sistemas de seguridad no dan el ancho que se requiere para controlar los excesos, porque no vamos a impedir que haya delincuentes. Eso es razonable. Para eso están las cárceles y para eso se todo cuento, porque en nuestra sociedad, queramos o no, existen delincuentes. Pero también hay delincuentes intelectuales, esos que proponen, que respaldan, que apoyan cuestiones que por política le convienen para desestabilizar los momentos, los momentos y más bien las instituciones de las repúblicas y de las naciones. Y en eso hay que estar muy atento. Ahora bien, las personas que van a trabajar en ese Ministerio de Seguridad, particularmente los que van a ser los analistas, ya son las personas que toman conciencia, repasan y visualizan distintas acciones, distintos puntos de vista, distintos flancos que pueda tener algún tipo de desarrollo, de nuestro país, no solamente en lo interno, sino que también en lo externo. ¿Qué amenaza a nuestro país? ¿O cuáles podrían ser eventualmente las circunstancias en las cuales debemos defendernos, advirtiendo de antemano lo que va a ocurrir? Aquí este Ministerio de la Seguridad tiene que tener unas variantes, ¿ya?, que permiten hacer un seguimiento explícito y claro, ¿ya?, a quienes, por distintas razones, ¿ya?, de alguna manera asumen el desafío de saltarse los temas que son importantes, y reiteramos, el tema de la seguridad es el más importante para los chilenos hoy día. Piñera debe estar muy feliz, porque se toma esta iniciativa y se mejora en el Congreso y hay una gran mayoría de parlamentarios que lo hacen. Sin embargo, la pregunta que subyace, la ponemos en el tapete con más claridad aquí en Razones de Estado, es ¿para qué queremos un Ministerio de Seguridad? ¿Solo para contener el crimen organizado? ¿Solo eso? ¿O para detener la delincuencia y tener bien claro cuáles son los estándares que queremos y cómo vamos a castigar políticamente a aquellos que quieran seguir, por ejemplo, indultando delincuentes? Se entiende, ¿verdad? Y también tenemos que tener claro de si acaso por la vía de no detener claramente lo que significa el crimen organizado, estableciendo controles, escuchas telefónicas y ver las cuentas corrientes que están ahí amparándose respecto a esto para efectos de poder hacer un seguimiento de esas cuentas corrientes y paralizarlas de inmediato hasta la tercera generación de personas que estén obrando bajo cánones de inseguridad para el país. Si se fijan, esto abre un abanico gigantesco. Pero si ustedes me preguntaran a mí, distinguidos auditores y televidentes, ¿qué criterio pondría yo? Es preguntarle a los políticos o al sistema político en general, a todo esto,
cuánto es lo que queremos crecer. Hoy día tenemos un per cápita interesante, todavía sigue siendo uno de los mejores de América Latina, a pesar de la pobreza en que hemos caído estos últimos años, estas últimas décadas, particularmente la última década. Pero la idea es que si nosotros pusiéramos ponernos de acuerdo para decir, mira, queremos un per cápita de $60.000 anuales, por per cápita, ya que está entre los mejores del mundo, Estados Unidos, Suiza, etcétera, ya, China, que está avanzando en algunos casos de manera fuerte. ¿Cómo lo hacemos para lograr esos avances? Porque eso significa progreso, eso significa desarrollo, eso significa mejor educación. Entonces, tenemos establecido todos los criterios para tener efectivamente un Estado seguro que dé certezas de que acá se puede invertir bien. Por ejemplo, pensemos en un escenario. La pregunta que tenemos, ¿la educación en Chile nos da estándares de seguridad? Una pregunta. Otra pregunta. ¿La salud que tenemos en Chile garantiza que todos los ciudadanos podemos tener acceso libre y soberano a la salud? A propósito de todo el problema que tenemos ahora con las ISAPRE, que van a volver esto en 13 años, en 150 y tantos meses, etcétera, con todo ese barullo. ¿Eso es propio de una inseguridad? ¿O estamos hablando solamente de la seguridad de los grupos organizados y de las mafias? Si lo estamos pensando así, es que estamos perdidos. Porque hay que encontrar una forma de saber que no solamente acá se trata de limitar y coaptar el tema de las personas que hoy día están delinquiendo en Chile por un tema de seguridad, de crimen organizado y de delincuencia. Porque hay otros factores que producen delincuencia. Entonces la pregunta es, ¿este ministerio se va a preocupar de advertirlos? ¿Va a tener analistas ya con sus respectivos magísteres y doctorados para que entiendan cómo interpretar eso como fenómeno que va a causar un tema de seguridad pública en un tiempo corto? Eso es importante. Porque si hoy día, en un ejemplo concreto, decimos que tenemos más de 200.000 jóvenes, niñas y niños, que han desertado del sistema escolar, la pregunta es, ¿cuánta inseguridad nos trae eso en el corto plazo y en el mediano plazo? Si nos preguntamos si acaso para la seguridad sigue siendo ya, una cosa fácil ingresar a nuestro país por donde quieran que pasen, hablo de los migrantes, hablo de personas que entran indocumentadas, hablo de personas que entran, sin sus papeles, etcétera, etcétera. ¿O nos vamos a preocupar de la cosa menor, de la cosa chiquitita, esa que aparece normalmente en las páginas de los diarios, en los titulares de la televisión? Yo solicito que esto que estamos conversando, ustedes también lo repliquen en sus entornos más inmediatos, con su familia, sus amigos, sus vecinos, etcétera. Porque, claro, esto se determina por una ley, los hemos elegido para eso, pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es efectivamente lo que se busca mejorar los índices totales en nuestro país? La seguridad debiera dar certeza de que eso va a ser así. Y a mí me gustaría mucho, ya que sabemos que hay harta gente que toma decisiones que nos está escuchando y viendo, tomara estas alternativas y estas inputs que acá doy en Razones de Estado, a objeto que vayamos tomando conciencia de lo que esto significa. Esto no pasa solo por tener mejores vehículos, ¿no? Esas motitos, esos autos, esas furgonetas que se le regalan. Eso no es así. Esa es una parte, y diría una parte menor, porque se trata no solamente de buscar generar condiciones favorables para el trabajo policial, pero el trabajo policial, el último estándar es el de la calle. El primero es la inteligencia, de saber y averiguar dónde están las personas, los grupos, las ascendencias que tienen sobre el crimen. Y déjeme decirle algo,
tiene que ver también cómo el Estado de Chile, ¿ya?, también lo asumimos como un Estado que no está tomando las provisiones necesarias para generar una nueva estructura donde esto puede quedar así, más bien como una lucecita en el fondo de una voluntad de algunos parlamentarios que representan el interés del país para ponerle coto a la violencia y al crimen organizado. No tiene que ver con los ejecutores, esto me quiero expresar bien, no tiene que ver con el sicario que balea, pagado a una persona en el centro de una ciudad mientras iba manejando, o estos que son mandados a asesinar y asesinan un matrimonio de 30 balazos en el patio de su casa, como ocurrió hace algunos días atrás en alguna población de Santiago. Eso es el reflejo de algo que está mal hecho. ¿Y por qué hay que apuntar nuevamente esa mecánica? Porque este ministerio que se ha creado, bienvenido sea, en tanto toma en consideración cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con el delito propio, con el delito que conocemos. Tienen que ver con las situaciones que respaldan ese delito. Porque el delincuente sabe que lo hace y que lo puede hacer, o el crimen organizado, porque hoy día no tenemos las leyes, no tenemos autoridades capaces, no tenemos policías empoderados, no tenemos expertos analistas que estén detrás de cada una de las circunstancias, no tenemos un sistema de inteligencia aún desarrollado para poder prever esos casos, porque hay un interés político en no tenerlo y que esto lo empieza a limitar. Pero si eso, el Ministerio Público, es observado por partidos políticos que le van a tratar de sacar cuentas a esto y van a dirigir la atención a cuestiones que le den espacios para poder profitar de alguna cosa política momentánea, estamos en el peor de los escenarios, y eso es lo que hay que cuidar. Los países potentes, poderosos, grandes, respaldan toda su acción en sus sistemas de seguridad. Y eso funciona. Y en democracia hay que tener más cuidado porque los delincuentes, y aquí hemos analizado, se aprovecha ya de una debilidad de las democracias para poder atentar. Y nosotros queremos ir con leyes. Es importante. Nos faltan cárceles. Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros pretendemos hoy día es asumir que el problema está solucionado porque se creó el ministerio, o sea, estamos rotundamente equivocados. Aquí lo que se trata es que los partidos políticos, particularmente algunas autoridades que algo saben de esto, entiendan. Yo, más que buscar, si me preguntan, más que buscar a un político que se haga cargo de esto, yo buscaría a un general. Yo buscaría a un almirante. Se me entiende, ¿verdad? Personas que saben de esto. No aprendices. Personas que hayan sido formadas en el rigor de lo que significa la defensa del Estado. No vaya a hacer cosas que esto se lo empiece a politizar y empecemos a pagar favores políticos para meterlos ahí a hablar. Pero requerimos una consistencia que dé certezas. Y yo quiero preguntarle tanto al presidente Boric como a los ministros o también a los presidentes que vengan, es saber cuánto quieren crecer y al final de su gobierno es, nosotros los chilenos estamos todos hermanados, más allá de que tengamos diferencia en los acentos de las cosas que queremos poner, en que de acá a 20 años o a 30 años o a 50 años vamos a tener un per cápita de $100.000. Eso es lo importante. ¿Vamos a hacer nación grande o piñufle, rasca, por no tener sistemas de seguridad idóneos con el crecimiento? Y eso es lo que yo quiero a usted compartirle. Porque en el fondo es qué queremos hacer, dónde queremos llegar, qué objetivos tenemos. Y de acuerdo a esos objetivos planteamos nuestras tareas. No al revés. Queremos un sistema, o sea, no queremos
en Chile, por ejemplo, un tema que es de inseguridad, que no tiene que ver con los que nos matan en las calles, el crimen organizado. Tiene que ver con cómo nosotros, el Estado, asesina a personas porque no las atendió en salud. Ya llevamos este año 17.000 muertos que asesinamos por no haberle dado la cobertura. Eso es cierto. Están todos los datos ahí. 17.000 van este año. ¿Eso no es un problema de inseguridad? ¿El Estado no asesinó a esas personas por no atenderlas? ¿El Estado es cómplice del crimen organizado porque se organizan para matar gente? Entonces ahí usted para la ceja, aviva el oído y dice, churra. A ver, eso entonces es lo que estamos proponiendo. Responsable acá desde Razones de Estado, porque eso es lo que hay que mirar, eso es lo que hay que observar, y seguramente esto va a dar para muchos comentarios más, pero sobre todo nos alegramos y les damos nuestro cordial saludo a esta nueva ley que debe tener lo que aquí en Razones de Estado hemos señalado. Porque la experiencia en esos mundos que tiene este analista claramente puede entregar inputs o iniciativas, ideas para que el Estado las recoja como una contribución que hacemos desde nuestros medios de comunicación y particularmente de este programa Razones de Estado para enriquecer y darle fuerza y valor y digamos y presencia a nuestro Estado, que necesita de liderazgos, donde esta ley que acaba de asumir Secretaría de Seguridad debe tener internamente personas que no huelan a política, que huelan a analistas de Estado. Y esos existen, hay que ir a buscarlos o hay que ir a formarlos. Y cuando haya que ir a formarlos, por favor, si lo tienen a bien, considérennos acá en Razones de Estado, porque claramente podemos formar analistas para el Estado que den muestras y constancia del país grande que tenemos que ser. Nos encontramos mañana en otras Razones de Estado, Aldo, contigo, con nuestra distinguida audiencia, a quien saludamos cordialmente y sobre todo le damos las gracias por estar presentes en todas nuestras opiniones y análisis acá en Razones de Estado. Hasta mañana. Hemos presentado Razones de Estado a través de todas nuestras estaciones en Madero FM, La Fuerza del Norte, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero. Hasta una próxima edición. Del mundo, de la región, volando en las alas de una canción, desde el norte para el mundo, Madero. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9 de la mañana, 29 minutos. De lunes a viernes a partir de las 13 horas te entregamos un adelanto de los hechos más noticiosos que han golpeado la jornada informativa en el norte y el resto del país. En el Resumen Express de Más que Noticias. Solo por la Fuerza del Norte. Madero, plataforma integrada de medios. Te invitamos a integrar la red de medios digitales y medios tradicionales más vendedora del norte de Chile. Red Radial Norte, mega letreros en vía pública, red de pantallas LED en todo el norte de Chile, TV streaming, redes sociales y medios digitales. Hacen de Madero, plataforma integrada de medios, una fortaleza comercial y de comunicación estratégica para su marca, producto o servicio. Confíe en Madero, plataforma integrada de medios. Somos
Somos la Fuerza del Norte. Contáctenos al mail antofagasta@madero.cl. Llámenos al 228-0388. Madero, plataforma integrada de medios.